Saludos a todos los amigos de Cultivarte que cada semana asisten a nuestra cita. Hoy en día, la mezcla de culturas y adaptación de costumbres de unas a otras es una característica que se da en nuestro mundo globalizado. Una muestra de esto, y es a lo que haremos referencia precisamente en nuestro programa de hoy, es el arte que involucra a las plantas, el cultivo del bonsái. ¿Y cómo es que puedo hacer el modelado? ¿Por dónde comienzo? Todo esto lo conocerás hoy en Cultivarte si nos acompañas hasta el final. El arte del bonsái se originó en China hace unos 2000 años como objeto de culto para los monjes taoístas. Para ellos era símbolo de eternidad. El árbol representaba un puente entre lo divino y lo humano, el cielo y la tierra. Durante siglos la posesión y el cuidado de los bonsáis estuvo ligado a los nobles y a las personas de la alta sociedad. Según la tradición, aquellos que podían conservar un árbol en maceta tenían asegurada la eternidad. Así fue como los monjes disponían los árboles pequeños en vasijas a lo largo de las escaleras de los templos y hasta eran fuente de culto. Bonsái es una palabra japonesa y deriva de bon, que significa bandeja, y sai, que es cultivar. Fue trasladado a Japón por los budistas, convirtiéndolo en una filosofía de vida. Bonsái consiste en el arte de cultivar árboles y plantas, normalmente arbustos, controlando su tamaño para que permanezca de un tamaño muy inferior al natural, mediante técnicas como el trasplante, la poda, el alambrado, el pinzado, entre muchas otras, y además modelando su forma para crear un estilo que nos recuerde una escena de la naturaleza. Hoy en Cultivarte hablamos del cultivo del bonsái, un arte que no elige edades porque nuestro invitado es muy joven y además es un espirituano que ha decidido indagar en esta cultura que también se ha multiplicado en toda la isla. Hay muchas personas que se dedican al cultivo del bonsái. Bienvenido, Leo, a nuestro programa. Y bueno, primero, antes de introducir un poco que tu cultivo propiamente, me gustaría saber por qué un día decidiste inclinarte por el cultivo del bonsái. ¿Anteriormente cultivabas otro tipo de plantas? No, empecé en el bonsái ya que un amigo me recomendó y me regaló uno primero y entonces después me incliné hacia el arte este. Hoy ya son muchos los bonsáis que tienes en casa. Sí, cuento algunos que 10 o 12 especies de bonsái que ya están en su bandeja de... ¿Qué tiempo llevas entonces intentando ese cultivo de todas esas especies? Bueno, ya llevo 5 años en lo que es el trabajo del bonsái. ¿Cuáles son las principales especies que hoy los que deciden inclinarse por el cultivo del bonsái tienen y cuáles son las tuyas específicamente? Generalmente cuando se va a hacer un bonsái se escogen las plantas de hojas pequeñas. En nuestro país se pueden escoger lo que es el tamarindo, se puede escoger la bugambilia, los ficus y también se pueden escoger los juníperos. Bueno, háblame entonces de cómo es tu día a día en la atención al bonsái, cómo comienza un cultivo de bonsái, cómo lo haces tú propiamente. Bueno, el bonsái lleva varias técnicas y entonces se escoge el árbol, se puede escoger por esqueje, se pueden usar por acodo, por semilla, también se pueden recolectar. En este caso, la gran mayoría de estos están recolectados y después es que eliges el diseño y empiezas a usar las técnicas del bonsái. ¿Cuáles tenemos aquí? Por ejemplo, este es un flamboyant, acá tenemos una bugambilia, este es un tamarindo y estos acá son unos chotes. Para lograr este cultivo, ¿cuál es el tipo de sustrato que necesitas y el que utilizas tú? Bueno, el sustrato siempre se debe preparar con una capa de gravilla, lleva otra capa de arena, lleva una capa de lo que es materia orgánica, puede ser humo de lombriz, entre otras cosas, y después un pequeño porcentaje de tierra. ¿El recipiente tiene que ver algo con el tamaño del bonsái que decidas cultivar? El bonsái siempre hay que buscar un equilibrio entre lo que es el árbol y la vasija que se debe utilizar, y eso depende mucho del estilo del diseño del árbol.
Cuando eliges el cultivo de un bonsái, ¿cómo el tamaño que debe tener ese inicio o esa planta inicial que vas a convertir en bonsái posteriormente? El tamaño siempre lo escoge quien hace el bonsái. Existen diferentes tamaños, desde muy pequeños hasta 1 metro. De ahí es como se trabaja y entonces haces el diseño de que lleva y el tamaño que siempre debes escogerlo. De que empiezas a plantar la planta, escoges tú el tamaño que quieres. Y los diseños, háblanos un poco acerca de los diseños que existen y bueno, también muéstranos cuáles son estos diseños o a qué diseños pertenecen estas plantas que hoy nos Ya. muestras. Existen diseños como son la cascada, los semicascada, que acá tenemos un ejemplo del semicascada que no está muy terminado, pero tiene más o menos el estilo que va llevando. Existen otros estilos como son estilos libres, estilos uniformes que son erectos, son rectos. Que puedas elegir tú propiamente. Vemos que además de la planta del bonsái, el diseño está acompañado por otros elementos, rocas y demás. ¿Esto también tiene que ver con el tipo de Sí, es bonsái? parte de la cultura japonesa del bonsái llevar las rocas hacia la vasija. El riego de este tipo de plantas, ¿cómo debe ser? El riego debe ser cuando uno observa que el sustrato ya ha perdido la humedad, es el momento de regar. Y se termina de regar cuando empieza a salir por el hueco de drenaje. Es decir, hasta que la planta pida Sí, el agua. el agua. Leo, háblanos de las condiciones de luz más propicias para el bonsái. Bueno, en Cuba, como es un clima tropical, el bonsái siempre tiene que estar a plena luz. Debe escoger gran parte del día la luz solar. Si se va a cultivar en el interior, se debe de usar siempre, colocarlo cerca de una ventana donde haya bastante iluminación. Y a propósito de eso, ¿qué sugerencia es la más apropiada, el bonsái para interiores o para No, el exteriores? bonsái casi siempre tiene que estar en el exterior, ¿Por qué? porque es donde más necesita la luz y eso ayudará a que reduzca siempre la hoja. ¿Y del drenaje qué puedes decirnos? ¿Cómo es el drenaje en este caso? Bueno, el drenaje en este caso debe ser un agujero bastante grande para que drene bien, porque siempre es más fácil que un árbol se muera por exceso de agua que por déficit de agua. En este caso, aquí podemos ver que este tiene 2 agujeros de drenaje, por los cuales drena el agua fácilmente. Sobre el cultivo del bonsái, con este jovencito vamos a seguir conociendo hoy en Cultivarte porque además nos va a mostrar cómo es que él hace parte de este trabajo que tanta aptitud lleva, porque sobre todo hay que ponerle imaginación y creatividad. Así que usted, amigo de Cultivarte, si también es amante del bonsái, si no lo conoce y prefiere conocer más, quédese con nosotros hasta el final. A ver, Leo, ¿qué nos vas a mostrar en este momento? Bueno, en este momento vamos a realizar una de las técnicas que consiste en el alambrado de las ramas con el objetivo de dar el diseño y el estilo que se desee. Ya tenemos el alambre que vamos a utilizar. Estos se usan de diferentes medidas, casi siempre se deben de usar, generalmente dicen que de 1/3 del grosor de las ramas que vayas a alambrar debe ser el grosor del alambre. Es decir, 3 veces más finito que la propia rama. Ujú. Y entonces, ¿cómo procedemos o cómo procedes tú que eres el que sabe? Se procede a escoger las ramas que vayas a alambrar, Ujú. se comienza, El alambrado es exactamente ¿para qué? es para a llevar siempre las ramas al lugar que uno desea, ¿ves? Según el diseño Sí, que tú quieras darle. exactamente. Ya, se va dándole vuelta alrededor de las ramas. Casi siempre se debe escoger ya cuando los árboles han perdido las hojas o cuando están defoliados. ¿Y no corremos el riesgo de que esa técnica dañe la rama? Sí, puede dañarla, pero Hay que hacerlo con cuidado. Sí, hay que hacerlo con cuidado. Además del alambrado, ¿qué otra técnica vamos a utilizar o qué más vamos a mostrarle a los amigos que quieren hoy conocer del Vamos a bonsái? hacer lo que es un trasplante y cortar las raíces del árbol. ¿Ya el alambrado está terminado de esta forma? Ese es el alambrado, está terminado. Lo que se puede alambrar generalmente todo el árbol y dar ya la Un forma. detalle importante, ¿qué tiempo tiene que estar el alambrado en la planta? El alambrado, eso depende de la dureza de la madera del árbol. Casi siempre se debe, entre 6 y 1 año puede estar alambrado. Cuando coja la forma que tú necesitas, ¿se retira el alambrado? retira el alambre. ¿Cómo se retira? Se retira con unas pinzas de cortar y se corta se cortan los alambres y ya se le cae el alambre. Es decir, no se desenrosca.
No, no se Se debe. corta para que Sí, porque no... tienes el riesgo, corres el riesgo de que puedas romper la rama. Con esta misma planta, ¿podemos mostrarle a los televidentes algo acerca del sustrato? Sí, cómo no. Vamos a levantar aquí. Vean, aquí cuando se prepara el sustrato pueden observar que aquí está lo que es la capa de gravilla o de piedra de río. Ujú. Y después está lo que es la capa de arena, de tierra y la capa de humo de lombriz que tiene este árbol. Ya este árbol también ya pronto debe hacérsele un trasplante y cambiarle el sustrato, porque siempre hay que cambiarle el sustrato cada un año, o depende de la edad del árbol, Ajá. porque corre el riesgo de que se pueda morir porque el sustrato pierde sus nutrientes. Lo que sí no es necesario que tenga más sustrato que ese, es decir, en cantidad, en volumen. Depende del tamaño del árbol. Este ya está listo para hacer el trasplante. Sí, este se le puede hacer un trasplante, ya este lleva aquí un año y pico y ya creo que necesita un nuevo sustrato. Ahora vamos a presenciar otro de los procesos en el cultivo del bonsái. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, hoy vamos a ver ahora cómo trasplantar y cómo hacer el corte de la raíz. Entonces procedemos. En este caso, este es un árbol todavía joven y que estaba en su maceta de entrenamiento, que son macetas que se usan para poder que el árbol avance y crezca bastante rápido. Y después que ya se está logrado, se colocaría entonces en su bandeja de bonsái. ¿Y por qué estaba en una maceta tan grande si es un árbol relativamente joven también? Porque es la maceta que se usa para que él pueda crecer rápidamente y poder tener un bonsái en pocos años. Todo esto que se ve aquí son raíces, Sí, todo lo blanco, Sí. para descubrir toda la raíz. Descubrir todas las raíces y dejarlas afuera y ver cuáles son las raíces que realmente se deben de cortar. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Generalmente se corta un tercio de la raíz. En la vida del bonsái, ¿ese proceso se hace solamente una vez? No, ese es un proceso que se debe hacer, depende, si el árbol es joven se puede hacer cada un año. Si el árbol ya es un árbol viejo se puede hacer cada 2 o 3 años. ¿Se pican las más gruesas o las más finitas? A ver, este ya antiguamente tenía lo que es la raíz principal, continuaba aquí, pero ya una vez se le cortó y entonces echó otras raíces. Ya entonces ahí estamos Ya aquí cortando las raíces sí, que son. se cortaron. ¿Qué nos va a posibilitar ese corte de raíz? Esto posibilita de que tú vayas controlando el crecimiento de las raíces para luego poderlas plantar en su vasija, ¿ves? ¿Eso no tiene o influye en el crecimiento hacia arriba de la planta también? Siempre cada vez que se realiza un corte de raíz debe también hacerse una poda, porque el árbol, las raíces son proporcionadas a la cantidad de ramas que tiene acá arriba, ¿ves? Entonces ahora estamos haciendo ese corte. Ajá. La vamos a trasplantar hacia Ahora otro se recipiente. puede trasplantar hacia otro recipiente. Este es un árbol joven que volverá su maceta de entrenamiento. Ya cuando sea más viejo y tenga su estructura ya bien conformada, se plantará entonces su vasija. En el cuidado de los bonsái se deben aplicar las micorrizas. Son hongos que conviven con las raíces de las plantas y también de los árboles. Podemos decir que el 100% de las raíces de los árboles viven en simbiosis con estos hongos. Estos hongos se encargan de formar un tejido espeso que aumenta la capacidad de absorción de los nutrientes, el agua, y recubren y protegen a las raíces de posibles plagas y enfermedades. Teóricamente, el crecimiento de las raíces se reduce y entonces sí podemos trasplantar el bonsái con menos frecuencia.
Bueno, además de la importancia que tiene llegar a lograr el bonsái, su mantenimiento es imprescindible para su belleza, pero incluso para la propia salud de la planta. Una de las técnicas de mantenimiento es la poda. ¿Cómo se procede a la poda? ¿Qué época del año es la adecuada? Esta técnica siempre debe usarse casi siempre antes de que comience la primavera, ya que eso es la etapa donde el árbol tiende a ramificar y a brotar nuevas hojas. La poda se realiza siempre cortando desde la base de la hoja y se debe ir limpiando de las hojas viejas. Y además de la poda, ¿qué otro elemento tenemos que tener en cuenta para mantener la planta? Existe otra técnica que sería el defoliado, que consiste en dejarlo desnudamente sin hojas. Y eso estimularía a que en el próximo crecimiento de las hojas que saldrían nuevas, estas hojas serían más pequeñas. ¿Y ese ahora no lo podemos hacer? No, en esta fecha no se puede realizar. La época adecuada sería entonces antes que comience la primavera. Antes que comience la primavera, para que esté entonces a tono con el momento adecuado. Y entonces, una vez realizada esa técnica, las hojas vuelven a salir en toda la misma magnitud que tenía anteriormente. Sí, las hojas vuelven a salir y estimula también a que de los nudos donde se le sacaron las hojas pueda que vuelva a ramificar. ¿Otras ramas nuevas? Otras ramas nuevas. Y también se le da bastante sol para que las hojas que salgan nuevas, reduzcan su tamaño. Algo muy interesante y que seguramente los que menos conocen de este tema se preguntarán, y es que el bonsái tiene rostros de presentación. No es lo mismo mirarlo por un lado que mirarlo por otro. Sí, como no, el bonsái siempre que se vaya a escoger, de que se comienza, siempre el que hace el bonsái debe siempre escoger el frente del bonsái, que es la parte donde mejor estética tiene el bonsái y se ve mucho mejor a la vista. Que en este caso sería, por ejemplo, a ver, vamos a mostrarlo con uno de estos. De acá, donde lo están viendo ahora, es el perfil que tiene de frente. Si lo viramos? Si lo viramos así no tendría sentido mirarlo, ¿ves? No tendría forma. Y así podemos poner el ejemplo de que allá el frente, y si lo colocamos así no tendría sentido. Es como que buscar la cara más apropiada, del bonsái. Muy bien. Bueno, otro elemento que también debemos tener en cuenta si algún día nos decidimos a cultivar el bonsái. Buenas tardes. En la sección de hoy traemos algo muy especial. Hemos hecho una visita a la vivienda de Treto y Milagrito, una vivienda que ha creado en pequeños espacios áreas agradables para el esparcimiento y la reunión familiar. Por ejemplo, es una vivienda de 2 niveles, donde en su primer nivel existe un patio interior muy agradable y en un segundo nivel un espacio dedicado a una terraza donde existe el cultivo del bonsái. Aquí tenemos, a su propietario, que nos va a mostrar varias cosas acerca del cultivo de estas plantas. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias al canal por venir a nuestra vivienda a visitarnos y a promocionar el cultivo de este milenario arte. Bueno, sin más vamos a pasar al área de cultivo de bonsái, donde le explicaré algunos detalles sobre esto. Esta es mi pequeña colección de bonsái, en actividad en la que llevo ya cerca de 30 años. Aquí podemos ver 5 especies de árboles: la llana, una especie costera; la cereza, conocida por todo el mundo; el álamo, un árbol que engalana nuestras avenidas, de aproximadamente 30 metros de alto, y aquí está reducido a 40 centímetros. El laurel, también muy conocido. Entonces también tenemos representados todos los estilos. Que sería raíces expuestas,
todo el follaje hacia un solo lado, en una sola dirección. Este que sería la escoba, que tiene el follaje circular. Este sería la cascada. Este sería un estilo de los llamados erectos, pero no erecto formal, sino erecto informal, porque el tronco es zigzagueante. Bueno, los cuidados que esto lleva realmente es diario. Todos los días riego, semanalmente abono y todos los días pinzado. El pinzado no es más que eliminar la yema terminal con los dedos, logrando que se mantenga en el tamaño deseado. Una vez al año y hasta 2, depende de la salud del bonsái, del árbol. Entonces lleva lo que llamamos poda drástica, que es quitar todo el follaje. Con eso se logra que el árbol reduzca paulatinamente las hojas hasta lograr un tamaño tan pequeño como este. Podemos ver abundantes flores y frutos. A la hora de escoger especies para bonsái se deben tener en cuenta algunas cosas. Una es que sean árboles longevos, porque aquí el tiempo se mide en años, incluso en decenas de años. ¿Qué sucede? Por ejemplo, los frutales. A los 10 o 12 años, cuando uno empieza a obtener resultados, incluso pequeña fruta, el árbol muere de causa natural. Así que hay que buscar árboles longevos, pero además de madera dura, que hay que escoger árboles que tengan tendencia natural a producir muchas hojas, muchas ramas, además de flores y frutos lo más pequeño posible, incluso las hojas más pequeñas posible, porque eso nos ayudaría a obtener al final la proporción adecuada. Una vez al año hay que hacer un cambio total y drástico del sustrato, porque ¿qué sucede? El sustrato es tan pobre, tan poco volumen, que con el riego diario se lava, desaparece toda la materia orgánica y se queda en la parte mineral, y el árbol empieza a retroceder porque no tiene nutrientes. En cuanto a las plagas y enfermedades, son las mismas que le caen a esos mismos árboles en la naturaleza. Por eso yo escojo especies de la naturaleza, además de todo lo que le dije, las más fuertes y resistentes. Estos mismos árboles de la costa prácticamente son inmunes a cualquier plaga y enfermedad. El talón de Aquiles del cultivo de bonsái, por lo menos en nuestra provincia, es la maceta. La maceta de bonsái es especial, generalmente cuadrada o rectangular, con patas, esmaltada, y eso no se hace en esta provincia y casi ni en Cuba. Toda la cerámica cubana depende del torno, y el torno solo produce macetas circulares. Y eso desperdicia una enorme cantidad de volumen de sustrato. Una maceta cuadrada que tenga 20 por 20 de lado, cuando usted compara el área contra un círculo de 20 centímetros, usted pierde lo que le llaman el realengo, que es, digamos, una cuarta parte. Pero cuando multiplica eso por la altura, ya se vuelve volumen, y entonces ha perdido 10 veces el sustrato. Y visualmente parece igual, pero no es igual. La distribución y hábitat de las especies a las que se les aplica la técnica bonsái se deben tener en cuenta por aquellos que las cultivan. Estamos hablando de las condiciones de temperatura, la precipitación, la humedad de cada una para tener un mayor éxito en su cultivo. A veces, debido a la falta de tiempo o simplemente a la cantidad de trabajo que tenemos, dejamos atrás un concepto muy importante en bonsái, y se trata del acompañamiento del árbol o Mushigomi. Ese acompañamiento en su proceso de formación, durante su diseño, estilización, que debemos vigilar con mucha precaución siempre.
Algunas veces permitimos que el árbol crezca demasiado y se salga de su silueta, perdiendo todo su esplendor. Cuando esto sucede, debemos organizarnos, recomenzar las labores de cada técnica que se emplea durante su desarrollo y así entonces podemos devolver el alma a nuestro querido bonsái. El cultivo del bonsái y la paciencia son dos elementos que tienen que ir de la mano y mucho más cuando no es solamente la única tarea que tiene este joven con el que hemos compartido hoy en Cultivarte. Leo es estudiante ya de 5º año de medicina, prácticamente es médico hecho y derecho, como decimos en buen cubano, pero además también tiene otras inclinaciones artísticas. Sí, cómo no, me dedico también a lo que es la pintura, la ¿Hace escultura. tiempo, Leo? Sí, eso sí comencé hace muchos años ya. ¿Cómo haces para que el tiempo pueda alcanzarte para desarrollar todas las tareas que todas son muy exigentes? Bueno, sí, dedicando a cada cosa se le dedica un poquito de tiempo. El bonsái sí ya es algo que es más a largo plazo. Bueno, ya lo decíamos, es un tema que exige mucha paciencia además. Así que, bueno, pues esperar los resultados como lo ha hecho Leo con su cultivo del bonsái y nada, pues usted también puede embullarse, puede documentarse y aprender acerca de este maravilloso arte del cultivo de los bonsái. Nosotros te agradecemos muchísimo la presencia en nuestro programa y bueno, quizás algún día volveremos para ver cómo estas propias plantas ya han tomado otros diseños y otras bellezas seguramente admirables. Hasta la próxima, amigo de Cultivarte, no olvides que la cita es la próxima semana.